Hola, buenos días. Hoy es 16 de agosto, lunes. Empezamos la semana con mucha actividad de esa, que es lo que vamos a hablar sobre el tema de Afganistán, que a veces nos sorprende porque, como quien dice, hace un par de semanas parecía que era la enésima ofensiva de los talibanes y al final parece que han conquistado el país ante no sabemos si decir indiferencia, pero ante la sorpresa de muchos se han conseguido apropiar de todo el país de una manera rápida y eficaz. Vamos a hablar de este tema. Saben que aquí intentamos hablar de política española, pero como tiene repercusiones en España, vamos a tratar el tema. Antes, no olvidarnos de esa noticia que a la mañana parecía que podía ser una mala noticia, casi una mala noticia, digámoslo así, esa explosión en un hotel de Barcelona que, según los Mossos de Escuadra, parece que ha sido debido a temas de pirotecnia. O sea, recordando que hoy hace 4 años de aquella explosión, pongamos comillas, accidental en Alcanar, y mañana 4 años de los atentados de las Ramblas, habían saltado algunas alarmas, pero parece que el tema no ha sido más que, oficialmente, según los Mossos, una explosión de pirotecnia al lado de un hotel, en un hotel de cerca de las Ramblas. Pues como decíamos, el tema de Afganistán da para mucho, y da para mucho sobre todo en relación también a España. Primera cosa importante: Merkel, Macron y Boris Johnson, Alemania, Francia y Reino Unido han suspendido sus vacaciones para estar en el tema de la, digamos, repatriación de las personas, del personal que hay en Afganistán. Nuestro presidente, nuestro amado Pedro Sánchez, sigue en Lanzarote. No vaya a ser que se nos vaya a estresar. Mientras 2 aviones camino de Dubái y de allí a Afganistán, aeropuerto sumido en un caos. Se ve que todos los españoles que hay que evacuar, incluidos traductores, están ya en el aeropuerto, donde ha habido muertos las últimas horas. Y la situación, digamos, cada vez más compleja. Los talibanes prometen que no van a hacer ninguna matanza ni ninguna venganza. Vamos a ver por dónde van las cosas. La realidad, que podríamos decir casi diferida en este país, porque con todo este follón, hoy ha salido en el BOE, es de esas cosas curiosísimas, una plaza de operador en la embajada de Kabul, que obviamente está cerrada, capital de Afganistán. Parece que cuando publican el BOE nadie se le ocurre repasar las cosas, o quien lleva la plaza no ve los telediarios. Es esa sensación a veces de que hay mucho estamento público en este país que vive aislado de la realidad, porque ya me dirán, creemos nosotros, cualquier persona, por muchas vacaciones que sea, solo con poner la tele, aunque no le guste, con poner Twitter, aunque no le guste, con escuchar a gente, habrá visto imágenes desgarradoras de Afganistán, muchas del aeropuerto de Kabul, donde incluso la gente se sube en las alas de los aviones y cae desde el avión, imágenes muy tristes en el 2021, y parece que quien ha publicado el anuncio en el BOE se olvida de estas cosas y debe pensar que ir a Kabul es como ir de vacaciones. En fin, cosas de esas que pasan en este país. Nos ha preguntado mucha gente nuestra opinión sobre el tema de Afganistán y nosotros vamos a explicar una palabra que creemos que se va a poner rápidamente en los próximos días o próximas semanas, va a estar en la boca de mucha gente, que se llama el corredor de Bayan. WAJAN escrito, que es un corredor, para quien tenga en mente Afganistán, es un corredor que lleva la única frontera que tiene Afganistán con China. Es un corredor un poco, no muy extenso, unos 200 kilómetros, calculen más o menos, un poco la distancia de Barcelona hasta un poco antes de Zaragoza, para hacerse una idea, de zona montañosa, y de ancho apenas zonas con 16 kilómetros hasta 60-70 kilómetros de ancho, una zona rodeada de montañas. Al norte, Tayikistán, para hacerse una idea, lo que era la antigua URSS, para entendernos, y al sur, Pakistán, un país musulmán. Y al final de todo, la frontera con China, que llega justo a la zona de los Yugur. ¿Saben esas zonas del interior de China donde ha habido conflictos con la comunidad musulmana, vamos a decirlo así de claro, donde hubo atentados estos años pasados, y que habitualmente es un paso fronterizo cerrado? Era la antigua ruta de Marco Polo, entre otros, por decir alguien, que pasa entre las montañas altas del Pamir con carreteras prácticamente inabarcables, es decir, caminos, pistas, etcétera. Algunos se preguntará, ¿y qué leches nos está explicando este señor ahora? Pues aquí un poco, algunos tenemos o analizamos el tema de que Afganistán, que dicen que siempre ha sido ese lugar, esa frontera natural que se impuso el Imperio Británico
para proteger la India, siempre ha sido ese lugar difícil de conquistar, sobre todo por su orografía, digamos, complicada. La URSS lo intentó en el 79, acabó como acabó, recordemos, en la disolución de la URSS al cabo de 10 años, no directamente, pero sí indirectamente, con lo cual dejaba de tener el país invasor, ya se había retirado antes, frontera terrestre con Afganistán, actualmente no la tiene, pero no solo eso. Luego llegó el tema de Bin Laden y la invasión americana, invasión o llámenle como quieran, ocupación, toma de territorio, técnicamente hay 1000 maneras de decirlo, con el apoyo al gobierno local, fracaso con retirada estrepitosamente vergonzante. Algunos critican mucho a Biden por estas decisiones, por este descontrol total, y algunos creen que puede ser un periodo que marca también el fin de un apogeo, digamos de alguna manera. Y tenemos a China, que se ha reunido hace pocas semanas con líderes talibanes, ofreciéndoles su colaboración, que curiosamente tienen este corredor de Bajan, que actualmente es una zona, vamos a decirlo, poco poblada, una zona aislada del mundo, la zona, para que tengan una idea de curiosidades, en la frontera con más diferencia horaria, es decir, tú pasas la frontera, si te permiten obviamente, de Afganistán a China, y el cambio horario es de 4 horas y media, imagínense, tú pasas la frontera a las 12 y son las 4 y media, algo de locos, pues para que vean las discordancias, digamos, que hay en esa zona. Pues, y ahí es donde vamos, China parece que va a ser el motor de esta nueva Afganistán. Y parece esa sensación que algunos ya hemos visto desde hace años, por ejemplo, la presencia china en países africanos, parece esa nueva conquista del mundo y sobre todo con la sensación de que Afganistán se convierte en un referente. Allí donde fracasó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que acabó con su disgregación, allí donde ha fracasado Estados Unidos, que acaba con esta retirada a trompicones, digamos, parece que China dice que, o piensa que esta es nuestra oportunidad para demostrar al mundo que sabemos poner orden, que sabemos organizar países, y algunos creemos que estratégica y geopolíticamente es una decisión arriesgada, pero es una decisión coherente. Cuando uno quiere mostrarse al mundo como líder del mundo, como país hegemónico en el mundo, pues tiene que tomar este tipo de decisiones. Obviamente, nadie piense que nadie espera a España en estos temas. Recordemos, Sánchez sigue de vacaciones mientras el resto de presidentes de Europa. Nadie espera Europa tampoco, que a trompicones algunos países ya han sacado a todo el mundo, como Alemania o Italia, y algunos otros, como el Reino Unido, admiten que va a ser imposible con el caos actual del aeropuerto sacar al personal. España todavía está llevando los aviones hacia allá. Imagínense el descontrol total. Pero es una situación que habrá que ver con análisis directo en los próximos días, los movimientos de China, y si se consolida, algunos creemos, ese régimen talibán menos radical que el que fue en su momento, seguramente China apostará decididamente por Afganistán, apostará por ese corredor de Bayan, acuérdense de ese nombre, esa estrecha franja que une con China, que comunica curiosamente con el mundo de Uigur, de los musulmanes chinos, la provincia más al oeste del gigante asiático, y que vamos a ver por dónde se desarrolla el tema, porque al final está claro que China tampoco tiene un gran interés en potenciar a los radicales, digámoslo así, pero sí quizá tiene un interés en controlarlos y en dar un mensaje al mundo de que nosotros podemos ir hasta ese avispero llamado Afganistán y consolidarnos como la potencia que somos, no solo económica, sino territorial. Vamos a observar estos días cómo se desarrollan las cosas, mientras vamos a ver la vergüenza de la sociedad occidental, digámoslo así, con estas salidas a trompicones del país asiático, y la vergüenza más exteriorizada de algunos países, como hemos comentado, por ejemplo, como España mismo, donde no solo vamos a ver esa sensación de descontrol, sino que vamos a ver cómo somos los últimos en sacar a nadie de allí. En España, obviamente, suceden cosas, y suceden cosas como está pasando estos días con el entorno de Podemos. Se filtra, según Bestringe, Liliana Bestringe, saben, aquella amiga del ex vicepresidente Sánchez, se filtra que se han opuesto desde tanto el ministerio de la amiga Belorra Belarra como Yolanda Díaz a las devoluciones en Ceuta
de menores marroquíes. Según parece, según al menos Díaz incluso ha pedido a Sánchez que se paren, y algunos consideramos que no deja de ser la función que llevamos diciendo hace tiempo que tiene Díaz, convertirse en ese referente de la izquierda, en ese referente, digamos, con las palabras concretas, con las palabras correctas que el PSOE necesita para conseguir tomar más posesión del partido. Creemos que son movimientos en ese sentido, y en ese sentido también, algo que hace tiempo estamos comentando, los movimientos de Ada Colau, la Llorona, esa persona que, bueno, que recuerden, cuando estaba en los movimientos antidesahucio, dijo públicamente que nunca entraría en política, ahora mama y vive perfectamente de ella, que parece tiene las ganas de consolidarse como un referente en España. De la mano de Yolanda Díaz quieren subirla al trono y desconocemos, en esto vamos a ser sinceros, la imagen que tiene Ada Colau en Barcelona es muy lamentable. En muchos ambientes, obviamente, tiene suficientes para mantenerse en el cargo, no hay que negarlo, pero la caída ha sido exponencial desde las primeras a las segundas elecciones, un poco como el mismo efecto de Podemos, concitó ilusión y luego la realidad es que era una inexperta y una analfabeta política. Desconocemos la imagen que puede tener en el resto de España porque no han sufrido estas cosas, y en España somos muy dados a los experimentos. Ya saben, hasta que no nos toca la cosa delante, no la vemos, no la palpamos, pensamos que pueden hacerlo bien. Y de esa manera algunos chanchulleros de la política han ido creciendo de movimiento a movimiento. Al final, la comunicación, las imágenes, se convierten en algo fundamental en este país, que funciona más a inputs de lo que te dicen que a inputs de escuchar, ver, razonar y analizar. Y en eso nos vamos a... Comentamos nosotros con dudas hace unas semanas los datos de la Seguridad Social, no con dudas de que no fueran ciertos, que creemos obviamente eran ciertos, récord de contratación, récord de cotizantes, pero había que escudriñar un poco, había que valorar un poco de dónde salían, porque uno iba por la calle y no acababa de ver esa recuperación que los datos parecían poner claramente. Y hoy hemos conocido un dato curioso: el 8% de todos los contratos, ojo lo que estamos diciendo, son de menos de una semana. O sea, estamos asistiendo a una recuperación, no diremos falsa, sino puntual. Oiga, que hay que contratar un camarero esta semana, que queremos irnos de vacaciones, estamos cansados, hay que contratar por horas a alguien. No estamos asistiendo a una reacción real, vamos a decirlo así. Sí que es cierto que esto significa este 8% de contratos por horas, que parece que en muchos sectores, sobre todo hablamos de hostelería, el tema de contratar en negro parece que desaparece aquello, oye, venme a echar una mano durante una semana, y se contrata a todo el mundo. Y sí que es cierto que parece claro también que este tipo de contratos lo que no llevan es a la continuidad del crecimiento, y algunos auguran muy malas cifras para los próximos meses, porque descontamos justo el día que han salido los datos, que haya ese 8% de contratados por hora, pues cuando haya acabado esa semana ya hay un 8% menos. Y hablamos de cifras muy grandes, de cifras que confirman que en el resto de Europa empieza a haber una cierta recuperación, y en España son cosas puntuales, y aprovechando, nunca lo olvidemos, que vamos a decir era, porque con los datos actuales parece que este año tampoco va a haber una gran campaña de turismo, aunque en algunas zonas se empiezan a ver puntas interesantes, era un país turístico, y obviamente, qué menos que contratar gente en la época más explícita de turismo, que es mediados de agosto, finales de julio, aproximadamente esta época. Habrá que ver los datos, no tanto de septiembre, del 1 de septiembre, sino habrá que ver los datos del 1 de octubre. Vamos a ver si va a haber una continuidad, algunos lamentablemente no lo vemos, o vamos a ver una caída espectacular de los datos a 1 de octubre. Y hay cosas que además en estos días, que saben que hay aquello que se llaman las serpientes de verano, es decir, aquellos temas que a veces hay que hablar porque no hay otra cosa que hablar. La política está de vacaciones totalmente, y entonces salen temas paralelos. Tenemos en este caso Afganistán, que por cierto sirve para que muchos diarios que no han hablado del tema de la luz aprovechen y se vuelquen en Afganistán, cuando entre nosotros, y lo hemos comentado por redes, algunos creemos que muchos periodistas, muchos políticos y muchas personas desconocen incluso dónde está Afganistán. Ya no les hablamos dónde está el corredor de Bayán o dónde está incluso Kabul, pero la realidad es la que hay.
Y en todo caso, en esas noticias que hay que seguir comentando, que son como serpientes de verano, no podemos olvidar la deuda del Barça, 1.350 millones, que si fuera una empresa privada, estaría ya cerrada. Datos que hay que comentar, sea verano o no sea verano, datos que confirman que el deporte rey parece que también está de caída. Nosotros nos vamos a ir hasta la noche, como siempre el patrón hará la transferencia y como siempre decimos, simplemente seguimos.